Entró vestido como peón. Lo señalaron con el dedo. Se rieron en su cara. Nadie ahí sabía que aquel hombre callado, de camisa de franela vieja, era en realidad el dueño absoluto de ese gran edificio. Lo que vino después los cambió a todos por siempre. El lunes amaneció gris sobre la ciudad de Monterrey, como si el cielo mismo supiera que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir en las oficinas del edificio Cienfuegos Torre Norte. Las nubes pesadas colgaban sobre los rascacielos del centro financiero como una advertencia silenciosa que nadie supo leer a tiempo. Don Ernesto Cienfuegos se despertó a las 5 de la mañana, como lo había hecho todos los días durante los últimos 43 años de su vida. No por obligación, no porque una alarma lo forzara, sino porque algo en su interior, forjado desde la más profunda pobreza, le impedía desperdiciar ni un solo minuto de luz. Se sentó en el borde de su cama, en la misma postura de siempre, con los pies descalzos tocando el suelo frío de mármol de su habitación. Pero esta mañana, algo era diferente. Esta mañana, Ernesto Cienfuegos no se pondría el traje de $3,000 que colgaba perfectamente planchado en su vestidor. Esta mañana, haría algo que no hacía desde hacía más de 20 años. Se vestiría como el hombre que una vez fue. Abrió el cajón inferior de su armario, el que su esposa Consuelo, que Dios la tuviera en su gloria, nunca le había permitido tirar. Dentro, doblada con un cuidado que desmentía su apariencia desgastada, estaba su camisa de franela azul a cuadros, la misma que había usado cuando construía casas con sus propias manos, cuando mezclaba cemento bajo el sol despiadado del verano norteño, cuando soñaba con algo más grande, sin saber todavía que ese algo más grande terminaría siendo suyo. La tomó entre sus manos con una delicadeza casi reverencial. La tela estaba suave por el uso, desgastada en los codos, con un botón reemplazado que nunca terminó de coincidir perfectamente con los demás. Era imperfecta, era honesta, era él. Se la puso frente al espejo del baño y se observó durante un largo momento. A sus 67 años, Ernesto Cienfuegos tenía el rostro de un hombre que había vivido de verdad. Arrugas profundas que no eran defectos sino mapas de batallas ganadas. Manos grandes y callosas que contaban una historia que ningún título universitario podía resumir. Cabello gris peinado hacia atrás con agua, sin gel, sin productos de lujo. Se puso un pantalón de mezclilla desgastado, botas de trabajo con la punta ligeramente gastada y una gorra de camionero que había encontrado en el asiento trasero de su camioneta vieja, la que guardaba en el garaje precisamente para días como este. En el espejo no se veía el dueño de un conglomerado empresarial valorado en $800 millones. No se veía al hombre cuya firma podía mover mercados, cerrar empresas o abrir puertas que para otros permanecían selladas para siempre. Se veía a Ernesto, solo Ernesto, el hijo del albañil, el que vendía elotes a los 12 años para ayudar a su madre, el que aprendió a leer contratos estudiando de noche con una linterna, porque en su casa la luz se cortaba a las 9 para ahorrar en la factura. Sonrió levemente ante su propio reflejo y bajó las escaleras de su casa en silencio, sin despertar a su asistente personal que dormía en el cuarto de huéspedes. Tomó las llaves de la camioneta, vieja, no las del Mercedes, no las del Range Rover, sino las de la Lobo del año 98, oxidada en las esquinas, con el espejo retrovisor pegado con cinta adhesiva desde hacía 3 años, porque nunca había encontrado el momento de arreglarlo. Arrancó el motor con ese sonido ronco y familiar que le resultaba más reconfortante que cualquier sinfonía del mundo. Mientras manejaba por las calles de Monterrey, hacia el centro financiero, Ernesto pensaba en la llamada que había recibido 3 días atrás. Su director de operaciones, el licenciado Vargas, un hombre eficiente pero demasiado cómodo con su posición, le había presentado los reportes del último trimestre, con una sonrisa demasiado satisfecha para ser honesta. Los números estaban bien, demasiado bien para una época en que sus competidores reportaban pérdidas. Y cuando algo parecía demasiado bien, Ernesto Cienfuegos, quien había construido su fortuna precisamente por no creer en las apariencias, sabía que era momento de ver con sus propios ojos. Pero no fue el reporte lo que terminó de convencerlo. Fue la llamada de don Felipe. Don Felipe Ríos llevaba 22 años trabajando como vigilante de seguridad para la empresa, y los últimos 12
en el edificio Torre Norte. Era un hombre de 60 años, delgado, con bigote canoso y una dignidad tranquila que Ernesto siempre había respetado profundamente. Hacía 3 días, Felipe lo había llamado a su teléfono personal, el número que muy pocas personas en el mundo tenían, con una voz que mezclaba vergüenza ajena e indignación contenida. «Don Ernesto, yo sé que no es mi lugar hablar de esto», había comenzado Felipe, con esa humildad de los hombres buenos que nunca quieren causar problemas. «Pero hay cosas que están pasando aquí que usted necesita saber, no por los números, sino por las personas». Y lo que Felipe le contó durante los siguientes 20 minutos encendió en el pecho de Ernesto una llama que no sentía desde 1900. Hacía mucho tiempo. No era exactamente ira, era algo más viejo, más profundo. Era el reconocimiento de una injusticia que él conocía muy bien porque la había vivido en carne propia décadas atrás. Clientes humillados en la recepción, trabajadores tratados como si fueran invisibles, un gerente que había confundido la autoridad delegada con poder propio, un gerente que se llamaba Sebastián Montoya y que, según todo lo que Felipe describió con dolorosa precisión, había convertido la recepción del edificio más importante de Ernesto en su teatro personal de humillaciones. La camioneta se detuvo en un semáforo a 2 cuadras del edificio. Ernesto podía ver ya la fachada de vidrio y acero que brillaba incluso bajo el cielo nublado de esa mañana. Su nombre no estaba en la fachada. Nunca lo había querido así, pero cada piedra, cada metro cuadrado, cada cable eléctrico dentro de esa estructura existía porque él había decidido que existiera. Había empezado con un pequeño taller de herrería, luego una constructora, luego bienes raíces, luego el conglomerado. 40 años de decisiones, sacrificios, madrugadas y noches sin dormir condensados en ese edificio de 28 pisos que ahora contemplaba desde la cabina de una camioneta vieja con el espejo pegado con cinta. Respiró profundo, se acomodó la gorra y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a los nervios, no porque tuviera miedo de lo que encontraría adentro, sino porque sabía perfectamente lo que significaba ser visto como lo que aparentaba esta mañana. Lo sabía en el cuerpo, lo sabía en la memoria. Sabía exactamente cómo lo mirarían cuando cruzara esas puertas de vidrio con su camisa de franela y sus botas gastadas. Sabía el tono que usarían. Sabía la sonrisa que esconderían mal. Y precisamente por eso lo estaba haciendo. Estacionó la camioneta a media cuadra, en un lugar donde cualquier trabajador normal habría estacionado porque no tenía acceso al estacionamiento privado del edificio. Caminó por la acera con las manos en los bolsillos, a paso tranquilo, observando todo con esos ojos que durante décadas habían aprendido a leer las situaciones, antes de que las situaciones los leyeran a él. Un par de empleados de oficina pasaron junto a él sin mirarlo. Un mensajero lo esquivó con prisa. Una señora de limpieza que salía por la puerta lateral lo saludó con una sonrisa natural, la única que lo vería como un igual en todo lo que quedaba de esa mañana. Ernesto le devolvió el saludo con una calidez genuina. Luego se detuvo frente a las puertas principales del edificio Cienfuegos Torre Norte. Vio su propio reflejo distorsionado en el vidrio y empujó la puerta con la misma mano callosa que 40 años atrás. Había mezclado el primer cemento del primer muro de la primera casa, que construyó con nada más que su esfuerzo y su fe. Lo que encontró al otro lado de esas puertas iba a confirmar cada una de sus sospechas, y lo que él haría al respecto iba a quedar grabado en la memoria de todos los presentes por el resto de sus vidas. Las puertas de vidrio del edificio Cienfuegos Torre Norte se abrieron con un suave sonido mecánico, liberando una bocanada de aire acondicionado que golpeó el rostro de Ernesto como una bienvenida fría e impersonal. El lobby era exactamente como él lo recordaba de su última visita oficial, hacía ya casi 8 meses. Mármol blanco en el suelo, paredes revestidas de madera, oscura importada, iluminación indirecta que creaba una atmósfera de seriedad y prosperidad calculada, plantas naturales en macetas de cerámica negra que un jardinero externo mantenía perfectas cada semana. Era un espacio diseñado para comunicar una sola cosa a quien lo pisara. Aquí todo es serio, aquí todo es importante, aquí no cabe cualquiera.
Ernesto lo había diseñado así hace 12 años, cuando inauguró el edificio. En aquel entonces, la intención era transmitir confianza a sus clientes, seriedad a sus socios, solidez a quienes confiaban su dinero y sus proyectos a su empresa. Pero mientras cruzaba ese lobby esta mañana, vestido como un trabajador cualquiera, comprendió con una claridad incómoda que ese mismo diseño que él había elegido para proyectar profesionalismo se había convertido, en manos equivocadas, en una herramienta de exclusión, un escenario perfecto para que ciertos hombres se sintieran superiores a otros. La recepción principal estaba ubicada al centro del lobby, una estructura semicircular de mármol blanco y madera oscura, elevada sutilmente sobre el nivel del suelo, lo que obligaba a cualquier visitante a acercarse desde abajo. También había sido una decisión de diseño que en su momento le pareció elegante. Ahora, viéndola desde el ángulo de un hombre común que se acercaba por primera vez sin credenciales ni reconocimiento, entendió que esa pequeña elevación comunicaba algo que nunca había pretendido comunicar: poder, jerarquía, la diferencia entre los que estaban arriba y los que debían mirar hacia arriba. Detrás de esa recepción estaba Camila Fuentes. Tenía unos 32 años, cabello oscuro recogido en un moño perfecto, maquillaje impecable, y un blazer azul marino que usaba con la postura de alguien que confunde el uniforme de trabajo con un título nobiliario. Era, objetivamente, una mujer atractiva y bien presentada, pero había algo en su expresión, en la manera en que sostenía la cabeza, levemente inclinada hacia atrás mientras revisaba la pantalla de su computadora, que revelaba una actitud que ningún entrenamiento de servicio al cliente podía ocultar completamente. Era la actitud de alguien que había aprendido a clasificar a las personas en los primeros 3 segundos de verlas, y que disfrutaba profundamente de esa clasificación. Junto a ella, apoyado en el extremo derecho del mostrador con una taza de café en la mano, estaba un colega de recepción, un joven de unos 25 años que Ernesto no reconoció y que claramente estaba más interesado en la conversación con Camila que en atender a los visitantes que empezaban a llegar a esa hora de la mañana. Don Felipe estaba en su puesto habitual, junto a los torniquetes de acceso al área de elevadores, con su uniforme de seguridad perfectamente planchado y su postura tranquila de siempre. Cuando vio entrar a Ernesto, algo cruzó brevemente por sus ojos, un reconocimiento inmediato mezclado con una tensión contenida, pero no hizo ningún movimiento, ningún gesto, ninguna señal. Los dos hombres habían acordado eso por teléfono. Felipe actuaría como si no lo conociera. Ernesto necesitaba ver la realidad sin filtros, sin que nadie modificara su comportamiento por saber que el jefe estaba presente. Ernesto caminó hacia la recepción con paso tranquilo, no apresurado, no intimidado, con la misma cadencia natural de un hombre que simplemente necesita información. Se detuvo frente al mostrador y esperó. Camila seguía mirando su pantalla. El colega seguía hablando en voz baja con ella. Ninguno de los dos levantó la vista. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Ernesto conocía este juego. Lo había experimentado décadas atrás, cuando era joven y pobre, y nadie lo veía porque no había nada que ver en él, según los ojos del mundo. El juego de hacer esperar a quien no merece atención inmediata. El mensaje no verbal más cruel y más cobarde que existe en los espacios de poder. Tú no eres suficientemente importante para que interrumpa lo que estoy haciendo. Buenas tardes, dijo Ernesto finalmente, con una voz tranquila que no pedía disculpas por interrumpir. Camila levantó la vista con la lentitud calculada de alguien que quiere dejar claro que está haciendo un favor al prestar atención. Sus ojos recorrieron a Ernesto de arriba a abajo en un instante. Un escaneo rápido y despiadado que registró la gorra de camionero, la camisa de franela, el pantalón de mezclilla, las botas gastadas. Y en ese instante, algo en su expresión cambió. No dramáticamente, no con grosería abierta, sino con esa sutileza peligrosa de quien sabe exactamente lo que está comunicando, pero puede siempre negar haberlo hecho. ¿Sí?, respondió con un tono que contenía más frialdad que toda la temperatura del aire acondicionado del edificio. Vengo a preguntar por las oficinas disponibles en renta, dijo Ernesto simplemente. Me dijeron que hay algunos espacios en el piso 16. Era mentira, por supuesto, pero era una mentira útil.
una prueba diseñada con precisión para ver exactamente cómo respondía el personal de su propio edificio ante un cliente potencial que no lucía como cliente potencial. Camila lo miró durante un momento que se extendió un segundo de más. Luego miró a su colega con una expresión que no intentó ocultar completamente. Era una mirada que decía, sin palabras, «¿Estás viendo esto?». El colega respondió, con una sonrisa brevísima que confirmó que sí, estaba viendo exactamente lo mismo que ella. «Las rentas en este edificio», comenzó Camila con un tono que destilaba condescendencia con cada sílaba, «empiezan en $4.500 mensuales por el espacio más pequeño disponible». Hizo una pausa estratégica. Solo en el piso 16. El subtexto era tan claro como el mármol blanco del suelo. No estaba dando información. Estaba poniendo una barrera. Estaba diciendo, en el lenguaje cifrado de la exclusión elegante, «Esto no es para ti. Vete antes de hacer perder el tiempo a todos». «Entiendo», dijo Ernesto sin alterarse. «¿Y podría ver los espacios disponibles?». Camila soltó un suspiro microscópico, casi imperceptible. Pero Ernesto llevaba 67 años, aprendiendo a leer a las personas, y no se le escapó absolutamente nada. «Para una visita a los espacios necesita una cita previa», respondió Camila, «y un comprobante de capacidad financiera». «SCAU, el procedimiento estándar del edificio». Eso también era mentira. Ernesto lo sabía porque él mismo había establecido los procedimientos de este edificio, y ninguno de ellos incluía pedir comprobantes de solvencia antes de mostrar un espacio a un cliente potencial. Ese requisito no existía en ningún manual. Era una invención espontánea, una barrera improvisada, construida en tiempo real para desalentar a alguien que no encajaba en la imagen del tipo de cliente que Camila Fuentes consideraba apropiado para este espacio. «¿Comprobante de capacidad financiera?», repitió Ernesto, como si estuviera procesando la información. «¿Y eso cómo funciona exactamente?». «Pues un estado de cuenta bancario, una carta de un contador, algo que demuestre que usted efectivamente puede costear el espacio», respondió Camila con una paciencia exagerada que era en realidad la forma más sofisticada de impaciencia. En ese momento, como si hubiera sido convocado por el olfato del poder ejerciéndose sobre alguien vulnerable, apareció Sebastián Montoya. Bajó por la escalera interna que conectaba el mezzanín de gerencia con el lobby, con la confianza caminante de un hombre que nunca dudaba de su propio lugar en el mundo. Tenía 38 años, complexión atlética que cuidaba con esmero, cabello perfectamente peinado con un producto que costaba más que el salario diario de varios de sus empleados, y un traje azul marino de corte italiano que usaba con la satisfacción de quien sabe que está siendo observado y le gusta. Era, en todos los sentidos superficiales de la palabra, un hombre impresionante. Pero Ernesto Cienfuegos había conocido a suficientes Sebastián Montoyas en su vida, como para saber que hay una diferencia fundamental entre un hombre que impresiona y un hombre que vale. Y esa diferencia no se veía en el traje, se veía en los ojos cuando miraban a alguien que no podía darles nada. Montoya se acercó al mostrador con su taza de café en la mano. Lanzó una mirada rápida a Ernesto con esa indiferencia estudiada de quien clasifica y descarta en el mismo instante, y le dijo algo en voz baja a Camila, que Ernesto no alcanzó a escuchar completamente, pero cuyos fragmentos fueron suficientes. Algo sobre una reunión a las 10. Algo sobre unos documentos. Y luego, volteando hacia Ernesto con una sonrisa que no llegaba a los ojos, pronunció las palabras que iban a definir todo lo que vendría después. «Oiga, amigo», dijo Montoya con esa familiaridad falsa que usan ciertos hombres cuando quieren sonar amables mientras son crueles. Si viene por lo del trabajo de mantenimiento, eso se maneja por la entrada lateral. Aquí es la recepción principal, para clientes y visitantes con cita. Y mientras lo decía, mientras esas palabras salían de su boca con esa sonrisa calculada, Ernesto Cienfuegos hizo algo que Montoya no esperaba en absoluto. No se movió, no se disculpó, no bajó la mirada. Simplemente lo miró a los ojos con una calma tan profunda, tan absoluta, tan completamente desprovista de la vergüenza que Montoya esperaba despertar en él, que por una fracción de segundo, el gerente sintió algo extraño. Algo que no supo identificar en ese momento, pero que en realidad tenía un nombre muy preciso. Incomodidad. El tipo de incomodidad que siente un hombre cuando, sin saber por qué,
Intuye que acaba de cometer un error muy grave. El silencio que siguió a las palabras de Sebastián. Montoya duró exactamente 4 segundos. 4 segundos que, para quienes los vivieron en ese lobby de mármol blanco, se sintieron considerablemente más largos. Camila Fuentes había dejado de fingir que miraba su pantalla y observaba la escena con esa atención disimulada de quien no quiere perderse nada, pero tampoco quiere que la atrapen mirando. El colega joven de recepción había guardado silencio completamente. Incluso el flujo normal de personas que entraban y salían del edificio parecía haberse ralentizado, como si el ambiente mismo hubiera detectado que algo estaba a punto de ocurrir. Don Felipe, desde su puesto junto a los torniquetes, miraba al frente con una expresión absolutamente neutral, pero sus manos, cruzadas con calma frente a su cuerpo, se habían tensado levemente. Solo alguien que lo conociera bien podría notarlo. Ernesto lo notó. «No vengo por mantenimiento», dijo Ernesto finalmente, con una voz tan tranquila que contrastaba de manera casi desconcertante con la tensión del momento. «Vengo a preguntar por los espacios en renta del piso 16. Ya se lo expliqué a la señorita». Montoya parpadeó. Era un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero revelador. No esperaba que el hombre de la camisa de franela respondiera con esa seguridad. La mayoría de las personas en su posición, es decir, personas que lucían como Ernesto lucía esa mañana, respondían de una de dos maneras previsibles ante el tono que él había usado, o se acobardaban y retrocedían, o se enojaban de manera torpe y desorganizada, lo que les daba a él la excusa perfecta para llamar a seguridad. Ninguna de esas dos cosas había ocurrido. En cambio, este hombre mayor con su gorra de camionero lo estaba mirando con una calma que Montoya no sabía exactamente cómo procesar. Recalibró rápidamente, como hacen los hombres que han practicado la arrogancia durante suficiente tiempo como para volverla flexible. «Ah, espacios en renta», repitió, adoptando ahora un tono diferente. Ya no la familiaridad despectiva del primer comentario, sino algo más sofisticado y en cierta forma más cruel. La paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños o con las personas que uno considera incapaces de entender las cosas a la primera. «Mire, con todo respeto, los espacios en este edificio tienen un perfil muy específico de arrendatario. Empresas establecidas, despachos profesionales, corporativos con trayectoria comprobable. No es que no quiera ayudarlo, es que probablemente no es lo que usted está buscando». «¿Y cómo sabe usted lo que estoy buscando?», preguntó Ernesto con la misma calma de antes. Montoya sonrió. Era la sonrisa de un hombre que cree que tiene el control total de la situación y disfruta demostrándolo. «Bueno, es que estos espacios», hizo un gesto amplio con la mano que abarcó el lobby entero, como si estuviera presentando algo extraordinario, «no son exactamente accesibles para cualquier tipo de negocio. Estamos hablando de inversiones serias, de compromisos financieros importantes». Volvió a mirarlo de arriba a abajo, con esa evaluación rápida y despiadada. «¿Usted tiene algún tipo de empresa registrada?». Era una pregunta diseñada no para obtener información, sino para humillar, para hacer que el hombre frente a él reconociera en voz propia que no tenía empresa, que no tenía registro, que no tenía nada que hacer en ese lobby de mármol con su camisa desgastada y su gorra de camionero. «Tengo varias», respondió Ernesto simplemente. Montoya soltó una carcajada breve, una sola nota de risa que salió antes de que pudiera decidir si era prudente o no. Camila, detrás del mostrador, se llevó una mano a la boca en un gesto que pretendía disimular una sonrisa, pero que en realidad la amplificaba. El colega joven simplemente miró hacia otro lado, porque incluso él, con toda su inexperiencia, sintió que algo en esa risa era excesivo. «Varias empresas», repitió Montoya, saboreando las palabras como si fueran un chiste privado. «¿Y en qué giro, si me permite preguntar?» «Construcción, bienes raíces, algunos otros sectores», respondió Ernesto. «Construcción». Montoya volvió a repetir la palabra de esa manera de repetir lo que dice el otro para convertirlo en algo ridículo sin agregar ninguna palabra propia. «Mire, no hay nada de malo en la construcción. Es un trabajo muy respetable. Pero los espacios aquí los arriendan corporativos de otro nivel, firmas de abogados, despachos financieros, empresas de tecnología.
Usted entenderá que hay una imagen que mantener. ¿La imagen del edificio?, preguntó Ernesto. Exactamente, confirmó Montoya con la satisfacción de quien cree que finalmente está siendo comprendido. La imagen del edificio. No todos los inquilinos encajan con lo que este espacio representa. Ernesto asintió lentamente, como procesando esa información, pero lo que en realidad estaba haciendo era algo completamente diferente. Estaba memorizando. Estaba archivando cada palabra, cada tono, cada gesto, cada sonrisa mal disimulada con la precisión metódica de un hombre que había aprendido desde muy joven que la información es el recurso más valioso que existe. Más que el dinero, más que los contactos, más que cualquier cosa que pueda comprarse. Entiendo, dijo Ernesto. Y usted es el encargado de decidir quién encaja y quién no. Soy el gerente general de este edificio, respondió Montoya. Y en esas 8 palabras había un orgullo tan concentrado, tan destilado, que casi era posible verlo flotar en el aire acondicionado del lobby. Sebastián Montoya. Y sí, entre mis responsabilidades está mantener el estándar de este espacio. ¿Y el dueño del edificio está de acuerdo con esos estándares?, preguntó Ernesto. Fue una pregunta simple, formulada con el mismo tono tranquilo de todas las anteriores, pero algo en ella hizo que Montoya se detuviera una fracción de segundo antes de responder. Algo en la manera en que fue formulada, no con ingenuidad, sino con una precisión que no correspondía al perfil de la persona que tenía enfrente. Activó una alarma muy pequeña en algún lugar de su cerebro, que él ignoró completamente porque su ego era considerablemente más ruidoso que su intuición. El dueño del edificio confía completamente en mi criterio, respondió Montoya con una seguridad que en ese momento era absolutamente genuina, porque era verdad que confiaba, o al menos así lo había creído durante los últimos 2 años, desde que asumió la gerencia general. Nadie lo había cuestionado. Nadie había revisado sus métodos. Los números eran buenos, las ocupaciones eran altas, y el señor Cienfuegos, a quien nunca había visto en persona, era según todos una especie de figura remota que aparecía en correos formales, firmados por asistentes, y en juntas trimestrales, a las que Montoya preparaba presentaciones tan pulidas que era imposible ver las grietas debajo del brillo. «Qué bueno saberlo», dijo Ernesto. Y entonces ocurrió algo que nadie en ese lobby esperaba. Un hombre de unos 50 años, trajeado, con una carpeta bajo el brazo, cruzó las puertas del edificio con paso rápido y se dirigió directamente hacia la recepción. Era el licenciado Aurelio Pedraza, director de arrendamientos del edificio, un hombre que llevaba 11 años trabajando para Ernesto Cienfuegos y que conocía su cara, tan bien como conocía la de sus propios hijos. Había llegado esa mañana para una reunión ordinaria con el equipo de ventas programada para las 10. Pedraza cruzó el lobby sin mirar hacia los lados, concentrado en su teléfono, y fue solo cuando llegó casi al mostrador de recepción que levantó la vista y vio al hombre de la camisa de franela de pie frente a Montoya. Se detuvo en seco. Su carpeta estuvo a punto de caérsele. Sus ojos se abrieron con una expresión que no pudo controlar a tiempo. Una mezcla de sorpresa genuina, reconocimiento inmediato y una alarma que se encendió en su rostro con la velocidad de un cortocircuito. Miró a Ernesto. Miró a Montoya. Volvió a mirar a Ernesto. Y en ese momento, antes de que pudiera decir una sola palabra, Ernesto lo miró directamente a los ojos, y con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, un movimiento tan sutil que solo alguien que lo estuviera esperando podría detectarlo, le indicó que no dijera nada. Pedraza cerró la boca, tragó saliva, y con una compostura que le costó visiblemente un esfuerzo considerable, desvió la mirada, saludó a Camila con un gesto profesional de rutina y tomó un lugar en el área de espera lateral fingiendo revisar su teléfono. Pero sus manos no estaban completamente quietas, y su rodilla comenzó a moverse con esa energía nerviosa de quien sabe que está siendo testigo de algo que va a tener consecuencias importantes. Montoya no había notado nada de esto. Seguía de pie, frente a Ernesto con su café en la mano y su traje italiano, y su certeza absoluta de que esta conversación estaba completamente bajo su control. «Mire», dijo Montoya, adoptando ahora un tono que pretendía ser conclusivo, el tono de un hombre que está cerrando amablemente una situación que ya duró demasiado.
Le voy a ser honesto porque creo que es lo más respetuoso. Este edificio no es el lugar indicado para lo que usted necesita. Hay otros espacios en la ciudad, más accesibles, más adecuados para empresas que están comenzando o que manejan presupuestos más modestos. No tiene nada de malo, pero aquí estaríamos perdiendo el tiempo los dos. Una pausa. Si tiene dinero, agregó Montoya con una sonrisa que creyó generosa, pero que era en realidad la cosa más condescendiente que había dicho en toda la mañana. Le recomiendo que busque en la zona industrial. Hay naves y oficinas muy funcionales por allá. Don Felipe, desde su puesto junto a los torniquetes, cerró los ojos durante exactamente un segundo. Pedraza, en el área de espera, dejó de mover el pie completamente y se quedó inmóvil, como alguien que acaba de ver un accidente en cámara lenta y sabe que no puede hacer nada para detenerlo. Y Ernesto Cienfuegos, el hombre que había construido ese edificio desde cero, que había firmado los planos, que había elegido el mármol del suelo y la madera de las paredes y las plantas de las macetas, miró a Sebastián Montoya con esos ojos que habían visto demasiado del mundo como para alterarse ante nada, y respondió con una serenidad que heló el aire entre ellos. Si tengo dinero, le pago el doble. Montoya lo miró sin entender. ¿Perdón? Lo que acaba de ofrecerme, explicó Ernesto con la misma calma. El espacio del piso 16. Si tiene el precio que la señorita me mencionó, yo le pago el doble. En efectivo. Hoy. El lobby quedó en silencio. No el silencio ordinario de un espacio de trabajo, sino ese silencio específico, denso y cargado, que precede a los momentos que la gente recuerda durante años. Montoya abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, y entonces cometió el error más grande de su carrera. Se rió. La risa de Sebastián Montoya comenzó como algo pequeño, una sola nota, breve y aguda, que escapó de su garganta antes de que pudiera decidir conscientemente si era apropiada o no. Pero una vez que salió, una vez que esa primera nota rompió el silencio tenso del lobby, algo en él se relajó de manera equivocada, como ocurre con los hombres que confunden la ausencia de resistencia visible con la ausencia de consecuencias reales. Y esa risa pequeña se convirtió en algo más grande, más abierto, más cruel. No porque Montoya fuera necesariamente un hombre cruel en el sentido profundo de la palabra, sino porque era un hombre que había pasado demasiado tiempo sin que nadie le dijera que estaba equivocado, y eso hace cosas muy específicas al carácter de una persona. El doble, repitió, saboreando las palabras como si fueran la línea final de un chiste que él mismo hubiera contado. En efectivo, hoy, se volvió hacia Camila con esa mirada cómplice que usan las personas cuando quieren compartir la diversión a expensas de alguien más. Camila respondió con una sonrisa que intentó moderar pero no logró completamente. El colega joven de recepción miraba hacia su teclado con una incomodidad que era en realidad la única reacción honesta en todo ese mostrador. Mire, amigo, dijo Montoya, volviendo a usar ese amigo, que no era amistad, sino su manera de no usar el usted, que habría implicado respeto. Yo entiendo que quizás usted ha tenido un buen año, quizás le fue bien en algún proyecto, y eso está muy bien, de verdad. Pero pagar el doble de la renta de un piso corporativo no es como comprar una camioneta. Estamos hablando de $9,000 mensuales si fuera el doble, más el depósito, más los gastos de administración, más los servicios. Hizo una pausa calculada. ¿Usted sabe cuánto es eso en pesos? Era una pregunta diseñada para humillar de la misma manera que lo había hecho todo lo anterior, no con insultos directos que pudieran documentarse y denunciarse, sino con esa violencia suave y elegante de quien usa la información como arma para recordarle a alguien cuál es su lugar. Estaba diciéndole, en el lenguaje cifrado que había perfeccionado durante años de ejercer poder sobre personas que no podían responderle, yo sé que no tienes ese dinero, y ahora tú también sabes que yo lo sé, y los dos sabemos lo que eso significa. Sé perfectamente cuánto es, respondió Ernesto. Claro, claro, dijo Montoya con esa condescendencia que ya no intentaba disfrazar. Pero saber cuánto es y tenerlo son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? En el área de espera lateral, el licenciado Pedraza había dejado de fingir que miraba su teléfono.
Tenía los ojos fijos en la escena con una expresión que mezclaba horror, profesional, y algo que en otras circunstancias podría haber sido fascinación. Llevaba 11 años trabajando para Ernesto Cienfuegos, y conocía suficientes historias sobre su jefe como para entender que lo que estaba ocurriendo en ese lobby no era simplemente una situación incómoda. Era algo que iba a tener un final muy específico, y ese final no iba a ser favorable para el hombre del traje italiano. Don Felipe seguía en su puesto, con esa inmovilidad disciplinada que había desarrollado durante 22 años de vigilancia. Pero algo en su postura había cambiado sutilmente. Sus hombros estaban levemente más tensos. Sus ojos se movían con más frecuencia entre Ernesto y Montoya. Era la postura de alguien que está listo para actuar si fuera necesario, aunque sabía que no lo sería. Ernesto Cienfuegos no necesitaba que nadie lo defendiera. Nunca lo había necesitado. Eso era precisamente lo que hacía tan difícil anticipar lo que estaba a punto de ocurrir para todos los que no lo conocían. «Tiene razón», dijo Ernesto. Montoya levantó las cejas levemente, sorprendido de que el hombre frente a él estuviera concediendo el punto. «Saber y tener son dos cosas diferentes», continuó Ernesto. «Por eso me parece importante que sepamos bien de qué estamos hablando antes de tomar cualquier decisión. ¿Tiene usted información detallada sobre los espacios disponibles? ¿Planos, especificaciones, condiciones del contrato?» Montoya lo miró durante un momento. Algo en la pregunta era demasiado específica, demasiado técnica, para el perfil que había construido mentalmente sobre este hombre. Las personas que él descartaba en los primeros 30 segundos de una conversación no preguntaban por planos y especificaciones contractuales. Preguntaban por el precio y se iban cuando se los decían. Pero descartó esa incomodidad con la misma facilidad con que descartaba todo lo que no encajaba en su visión del mundo. La información detallada se comparte con clientes calificados, respondió Montoya, después de un proceso de verificación. Y para ese proceso necesitamos documentación que demuestre capacidad de pago, un estado de cuenta reciente, referencias comerciales, número de registro fiscal de la empresa. El proceso toma entre 3 y 5 días hábiles. Era otra barrera inventada, otro requisito que no existía en ningún documento oficial del edificio. Ernesto lo sabía. Pedraza, desde su silla en el área de espera, lo sabía también. Y el esfuerzo que estaba haciendo para no intervenir era visible en la rigidez de su mandíbula. 3 a 5 días, repitió Ernesto. ¿Y si yo quisiera cerrar el trato hoy? Eso no es posible con nuestros procedimientos, dijo Montoya con frialdad. ¿Por qué no? La pregunta era simple, directa. Y Montoya no tenía una respuesta real, porque el procedimiento que estaba citando no existía. Había un silencio de 2 segundos que fue suficientemente largo para ser incómodo, antes de que él construyera una respuesta. «Porque así funciona este edificio», dijo finalmente, y en esas 5 palabras había una verdad accidental que él no había pretendido revelar. Así funcionaba este edificio. No como Ernesto lo había diseñado, no con los valores que había pretendido instalar en cada proceso, en cada interacción, en cada protocolo, sino como Sebastián Montoya había decidido que funcionara durante 2 años de autonomía sin supervisión real. Ernesto asintió lentamente. «Entiendo», dijo. «Una última pregunta». «Diga», respondió Montoya, claramente listo para que esta conversación terminara. «¿Cuánto tiempo lleva usted como gerente de este edificio?» La pregunta llegó con la misma calma de siempre, pero tenía un peso diferente. Era la primera vez en toda la conversación que Ernesto preguntaba algo personal sobre Montoya, en lugar de algo sobre el edificio o los procedimientos. Y algo en ese cambio, en esa transición sutil, hizo que Montoya sintiera de nuevo esa incomodidad pequeña que había experimentado antes y vuelto a ignorar. 2 años, respondió. ¿Y antes de aquí? Gerente regional en una cadena hotelera, dijo Montoya. Y ahora había una ligera defensividad en su tono que no había estado presente antes. ¿Por qué? Por nada, dijo Ernesto. Solo curiosidad. Se quedó en silencio un momento, mirando el lobby con una expresión que Montoya no supo interpretar porque no era ninguna de las expresiones que esperaba ver en 1980. Alguien que acababa de ser rechazado repetidamente. No era frustración, no era vergüenza. No era la resignación de alguien que acepta que está fuera de su profundidad. Era algo completamente diferente.
Era la expresión de alguien que está viendo algo que ya conocía y que simplemente está confirmando lo que sabía. «Este es un edificio muy bonito», dijo Ernesto finalmente, mirando hacia el techo alto del lobby. «Las plantas, el mármol. ¿Sabe usted quién lo diseñó?» Montoya frunció levemente el ceño. «Fue un arquitecto de la ciudad, creo. No conozco los detalles de la construcción original. Eso fue antes de mi tiempo». «Antes de su tiempo», repitió Ernesto en voz baja, casi para sí mismo. Y en ese momento, algo ocurrió que cambió la dinámica de toda la escena de una manera que nadie supo explicar completamente después. Ernesto metió la mano en el bolsillo trasero de su pantalón de mezclilla y sacó una cartera. No era una cartera elegante. Era una cartera de cuero café, gastada en las esquinas, del tipo que se compra en un mercado y se usa durante décadas porque funciona perfectamente aunque no sea bonita. La abrió con calma y sacó una tarjeta. Una tarjeta simple, blanca, con letras negras sin adornos. La colocó sobre el mostrador de recepción con una tranquilidad absoluta. Camila la miró primero, porque estaba más cerca, y algo en su expresión cambió de una manera que fue suficientemente visible para que el colega joven la notara y mirara también. No dijo nada, solo miró la tarjeta y luego miró a Ernesto, y luego volvió a mirar la tarjeta con una expresión que ya no era la de alguien que clasifica y descarta, sino la de alguien que está recalculando todo de manera urgente. Montoya, que estaba del otro lado del mostrador, no podía ver la tarjeta desde su ángulo, pero vio la reacción de Camila, y esa reacción fue suficiente para que se acercara y mirara a él también. Leyó las letras negras sobre el fondo blanco, y el café que sostenía en la mano derecha se inclinó sin que él lo notara, derramando un hilo fino sobre el mármol del suelo, porque la tarjeta decía, con esa simplicidad que solo se permiten las personas que no necesitan impresionar a nadie, 4 palabras y un número de teléfono. Ernesto Cienfuegos, propietario. El café continuó derramándose sobre el mármol durante 3 segundos completos antes de que Sebastián Montoya reaccionara y enderezara la taza. 3 segundos en los que su cerebro estaba procesando una información que se negaba a organizarse de manera coherente porque contradecía demasiadas cosas que había asumido como verdades absolutas en los últimos 20 minutos. La tarjeta blanca seguía sobre el mostrador. Las letras negras seguían diciendo lo mismo. Ernesto Cienfuegos, propietario. No había manera de malinterpretarlas. No había contexto alternativo que las hiciera significar algo diferente. Y sin embargo, el cerebro de Montoya lo intentó de todas formas, porque eso es lo que hacen los cerebros cuando la realidad resulta ser demasiado costosa para aceptarla de inmediato. Quizás era una coincidencia de nombres, quizás era una tarjeta vieja de alguien más, quizás era algún tipo de broma o prueba que no terminaba de entender. Pero entonces miró los ojos del hombre de la camisa de franela y todas esas posibilidades se disolvieron simultáneamente. Porque los ojos de Ernesto Cienfuegos no eran los ojos de alguien que acababa de revelar una sorpresa. No había triunfo en ellos, ni satisfacción maliciosa, ni el brillo de quien espera ver el pánico en el rostro del otro. Eran simplemente los ojos de un hombre que estaba observando una situación con la misma calma con que había estado observándola desde el principio. Eran ojos que habían visto demasiado del mundo como para necesitar el espectáculo de la derrota ajena. Y eso, paradójicamente, era lo más aterrador que Montoya había experimentado en toda su carrera profesional. Comenzó Montoya. No terminó la frase porque no encontró ninguna continuación que funcionara. Todas las opciones disponibles eran igualmente inadecuadas. Todas las palabras que tenía se habían diseñado para situaciones completamente diferentes, para conversaciones donde él tenía el poder, donde él conocía las reglas, donde el terreno era el que él había definido. Ninguna de ellas servía aquí. Camila Fuentes había retrocedido medio paso sin darse cuenta, como si el mostrador de mármol de repente necesitara más espacio del que ocupaba. Su postura perfecta, ese porte estudiado que mantenía durante toda su jornada laboral, se había descompuesto ligeramente. Los hombros no estaban exactamente en el mismo ángulo. La cabeza no estaba exactamente en la misma inclinación. Era como ver una estructura que sigue en pie, pero ha perdido algo fundamental en su base. El colega joven de recepción
Miraba directamente a su teclado con la intensidad de alguien que desearía poder volverse invisible de manera literal. En el área de espera lateral, el licenciado Pedraza había guardado el teléfono en el bolsillo interior de su saco y estaba sentado con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando la escena con una expresión que era mitad alivio y mitad algo que se parecía mucho a la compasión, no por Montoya, sino por la inevitabilidad de lo que estaba ocurriendo. Había visto a Ernesto Cienfuegos operar durante 11 años. Sabía que lo que venía a continuación no iba a ser una explosión, no iba a ser un escándalo, iba a ser algo considerablemente más difícil de sobrevivir que cualquiera de esas dos cosas. Don Felipe, desde su puesto junto a los torniquetes, había relajado imperceptiblemente los hombros. La tensión contenida de los últimos 20 minutos se había disuelto en algo diferente. No era alivio exactamente. Era la satisfacción tranquila de alguien que había hecho lo correcto, que había hecho la llamada difícil 3 días atrás, que había confiado en que la verdad encontraría su camino hacia la luz si se le daba la oportunidad. Miró a Ernesto con esa discreción de siempre y en sus ojos había algo que en otras circunstancias podría haberse llamado gratitud. Ernesto recogió la tarjeta del mostrador y la guardó de nuevo en su cartera gastada. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar?, preguntó, dirigiéndose a Montoya con el mismo tono que había usado durante toda la conversación, sin elevarlo, sin cargarlo de amenaza, sin ninguno de los adornos dramáticos que la situación podría haber justificado. Prefiero que sea en privado. Montoya asintió. Era lo único que podía hacer. Su capacidad de generar lenguaje aparentemente se había suspendido de manera temporal, junto con varias otras funciones que normalmente operaban sin esfuerzo. Caminó hacia la escalera interna, con pasos que intentaron mantener su ritmo habitual, pero que cualquier observador atento podría haber distinguido del ritmo con que había bajado esa misma escalera 20 minutos atrás. Ernesto lo siguió. Antes de poner el pie en el primer escalón, se detuvo un momento y miró hacia don Felipe. Solo un segundo, y en ese segundo le dirigió a Felipe el mismo gesto casi imperceptible de antes. Un asentimiento mínimo que decía, sin palabras, gracias. Felipe respondió con una dignidad tranquila que no necesitó de ningún gesto elaborado. La oficina de gerencia estaba en el mezzanine, un espacio amplio, con ventanas que daban al lobby desde arriba y al exterior del edificio desde el otro lado. Era una oficina bien equipada, bien decorada, con muebles que Ernesto reconoció porque los había elegido él mismo cuando diseñó el espacio. Había una fotografía enmarcada en la pared detrás del escritorio, el edificio Torre Norte en su día de inauguración, tomada desde la calle con el cielo despejado de fondo. Ernesto había estado presente ese día. Había cortado el listón con sus propias manos, con esas mismas manos callosas que Montoya había evaluado y descartado esa mañana en el lobby. Montoya cerró la puerta y se volvió hacia Ernesto con la expresión de alguien que está preparándose para recibir un golpe y no sabe exactamente de qué dirección va a venir. Don Ernesto, comenzó, y la transición del amigo despectivo de antes al don Ernesto de ahora era tan abrupta que habría sido casi cómica en otras circunstancias. Yo quiero explicarle que lo de abajo fue un malentendido, que yo no sabía quién era usted, que si hubiera sabido exactamente, lo interrumpió Ernesto con suavidad. No sabía quién era yo. Montoya se detuvo. Eso es precisamente lo que me interesa hablar con usted, continuó Ernesto, tomando asiento en una de las sillas frente al escritorio sin esperar invitación, con la naturalidad de alguien que se sienta en su propia casa porque en cierta forma lo era. Siéntese, por favor. Montoya se sentó detrás de su escritorio con la rigidez de alguien que ha perdido la autoridad de ese espacio, pero no sabe todavía qué postura adoptar en su reemplazo. Cuando usted no sabía quién era yo, dijo Ernesto, me dijo que este edificio no era el lugar indicado para mí, que los espacios aquí son para empresas de otro nivel, que hay una imagen que mantener. Hizo una pausa breve. ¿Eso es lo que usted le dice a todas las personas que entran a este lobby sin traje? Montoya abrió la boca, la cerró. Porque si es así, continuó Ernesto sin elevar la voz, entonces tenemos un problema mucho más grande que el malentendido de esta mañana. Un problema que tiene 2 años de antigüedad y que me explica varias cosas que no había podido explicarme sobre ciertos números que no cuadraban del todo en los reportes del último trimestre. Los números están bien, dijo Montoya con un reflejo defensivo que salió antes de que pudiera detenerlo.
Los indicadores de ocupación están en el 92%. Las rentas se han incrementado. Los clientes que usted decidió que merecían entrar, dijo Ernesto. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa mañana. Era un silencio que tenía peso y forma. Era el silencio de una verdad que acaba de ocupar el espacio de una mentira que llevaba tiempo instalada cómodamente. Don Ernesto, yo solo estaba manteniendo el estándar del edificio, como usted mismo lo estableció cuando lo inauguró. Espacio premium requiere... Yo establecí estándares de calidad, dijo Ernesto, no estándares de apariencia. Hay una diferencia muy importante entre las dos cosas, y me preocupa profundamente que usted no la haya encontrado en 2 años. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana que daba al exterior. Desde ahí podía ver la calle, la acera por donde había caminado esa mañana con las manos en los bolsillos, el lugar donde había estacionado la camioneta vieja. Podía ver también, en el reflejo del vidrio, la imagen de Montoya sentado detrás del escritorio con esa expresión de un hombre que está midiendo el daño y descubriendo que es más extenso de lo que calculó inicialmente. Cuando yo tenía 30 años, dijo Ernesto, sin voltear hacia Montoya, hablando hacia el vidrio y la calle, entré a la oficina de un banco a pedir un préstamo para mi primera constructora. Llevaba los documentos en una carpeta de plástico porque no tenía dinero para una carpeta de dinoneres. Piel. El traje que usé ese día lo había pedido prestado a mi cuñado y me quedaba grande en los hombros. Hizo una pausa. El gerente del banco me dijo algo muy parecido a lo que usted me dijo esta mañana, que ese banco era para otro tipo de clientes, que yo debería buscar en otro lugar. Montoya no dijo nada. Fui a otro banco, continuó Ernesto. Me dieron el préstamo. Con ese préstamo construí mis primeras 4 casas. Con esas 4 casas construí 20 más. Y con esas 20... construí lo que eventualmente se convirtió en todo lo que usted administra hoy. Se volvió hacia Montoya. Ese gerente del banco perdió el negocio de mi vida entera por no saber ver más allá de un traje prestado, y ese error le costó a su banco varios millones de dólares en comisiones durante los siguientes 30 años. Montoya escuchaba con una atención que ya no tenía nada de la condescendencia de antes. Era la atención de alguien que está recibiendo una lección que llegó demasiado tarde para ser completamente útil, pero que de todas formas está grabándose en algún lugar permanente de su memoria. Lo que ocurrió esta mañana en ese lobby, dijo Ernesto, no fue solamente una falta de respeto hacia mí, fue una falta de respeto hacia cada persona que ha entrado a ese lobby en los últimos 2 años sin el tipo de ropa que usted considera adecuada, hacia cada cliente potencial que usted o su equipo descartaron antes de darles la oportunidad de demostrar lo que tenían. Hacia cada trabajador de este edificio que ha sido tratado como invisible porque no usa traje. Se acercó al escritorio y colocó ambas manos sobre la superficie con una calma que era más contundente que cualquier golpe. Mañana a las 9 de la mañana voy a estar aquí con mi equipo legal y de recursos humanos, dijo. Necesito que usted tenga disponibles todos los registros de interacciones con clientes potenciales de los últimos 24 meses. Todos los contratos que se firmaron y todos los que no se firmaron. Y necesito que el personal de recepción esté presente también. Montoya asintió con la cabeza de un hombre que ya no tiene más objeciones disponibles. Ernesto tomó su gorra de la silla donde la había colocado, y se la puso de nuevo con ese gesto natural y sin pretensiones que lo había acompañado toda la mañana. Una última cosa, dijo desde la puerta. Montoya levantó la vista. El café que se derramó en el lobby, dijo Ernesto con una calma absoluta. Asegúrese de que alguien lo limpie antes de que alguien se resbale. Y cerró la puerta detrás de él con la suavidad de alguien que nunca necesitó hacer ruido para ser escuchado. La tarde cayó sobre Monterrey con esa luz dorada y pesada que caracteriza al norte del país en las últimas horas del día, cuando el sol se inclina hacia el horizonte y convierte incluso los edificios de vidrio y acero en algo que parece más humano, más cálido, más cercano a la tierra de donde vinieron todas las cosas que el hombre ha construido. Ernesto Cienfuegos salió del edificio Torre Norte por la misma puerta principal por la que había entrado esa mañana, con las mismas botas gastadas, y la misma gorra de camionero, y la misma camisa de franela que ya había cumplido su propósito, con una eficiencia que ni él mismo había anticipado completamente. Caminó por la acera sin prisa, respirando el aire de la tarde,
mirando la ciudad con esos ojos que llevaban décadas aprendiendo a ver lo que otros no veían. Pasó junto a un puesto de tacos que olía exactamente igual que los puestos de su infancia. Ese aroma de carne asada y cebolla y cilantro, que ningún restaurante de lujo había logrado nunca replicar, con toda su maquinaria de cocina profesional. Se detuvo, pensó, y luego, con la misma naturalidad con que había tomado todas las decisiones importantes de su vida, se sentó en uno de los bancos de plástico y pidió 3 tacos de suadero. El taquero, un hombre de 1960, unos 40 años con un delantal manchado y las manos rápidas de quien ha repetido el mismo movimiento miles de veces, le sirvió sin mirarlo de arriba a abajo, sin evaluar su ropa, sin calcular cuánto podía gastar. Simplemente le preguntó si quería todo, y Ernesto dijo que sí, y el hombre le puso cilantro y cebolla y una salsa verde que picaba exactamente lo suficiente. Ernesto comió en silencio, mirando el edificio Torre Norte desde la distancia. Desde aquí, desde este banco de plástico con un taco en la mano, el edificio se veía diferente que desde adentro. Desde aquí se veía como lo que realmente era, una construcción. Una muy buena construcción, sin duda. Sólida, elegante, bien proporcionada. Pero una construcción al fin. Piedra y acero y vidrio organizados por la voluntad de un hombre que en algún punto de su vida había decidido que podía hacer algo grande y luego había procedido a hacerlo. Nada más y nada menos. Lo que lo hacía valioso no era la fachada. Nunca había sido la fachada. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje del licenciado Pedraza. «Don Ernesto, ¿está usted bien? Disculpe que no haya intervenido. Seguí su indicación. Mañana estaré a las 9 en punto con todo el equipo. Que descanse». Ernesto escribió una respuesta breve. «Gracias, Aurelio. Hiciste lo correcto. Nos vemos mañana». Guardó el teléfono y terminó su tercer taco en silencio. Esa noche, en su casa, Ernesto no durmió de inmediato. Se sentó en el estudio, que había sido su refugio durante 40 años, rodeado de libros que había leído, y contratos que había firmado, y fotografías que contaban la historia de una vida construida desde cero, con las manos y la cabeza, y una terquedad fundamental que su madre siempre había llamado su mayor defecto, y su mayor virtud, en el mismo aliento. Pensó en Montoya. No con ira, porque la ira era un lujo que los hombres de su edad habían aprendido a no desperdiciar en personas que no lo merecían. Pensó en él con algo más complejo, con la comprensión de alguien que reconoce en otro los síntomas de una enfermedad que el mundo moderno fabrica en serie. La confusión entre el poder prestado y el poder propio, entre la autoridad delegada y el mérito personal, entre el traje y el hombre que lo lleva puesto. Montoya no era un monstruo, era un producto de un sistema que premia la apariencia sobre el contenido, que confunde la fluidez verbal con la inteligencia real, que entrega el poder a quienes saben parecer poderosos en lugar de a quienes saben ejercerlo con responsabilidad. Y ese sistema, reflexionó Ernesto mientras miraba las fotografías de la pared, era un sistema que él mismo había alimentado sin querer al construir un lobby de mármol diseñado para impresionar y al delegar la gerencia sin supervisión suficiente durante demasiado tiempo. La responsabilidad nunca era completamente de un solo lado. Esa era una de las lecciones más difíciles y más importantes que los años le habían enseñado. A las 7 de la mañana siguiente, Ernesto llegó al edificio Torre Norte. Esta vez en el Mercedes, esta vez con el traje. No porque necesitara la armadura del poder visible para hacer lo que venía a hacer, sino porque lo que venía a hacer requería la claridad de los roles bien definidos, y en esa reunión su rol no era el de un hombre infiltrado observando la realidad. Era el del propietario que tiene responsabilidades que cumplir y decisiones que tomar. El lobby estaba diferente a la mañana anterior. No físicamente. El mármol seguía siendo el mismo mármol. Las plantas seguían siendo las mismas plantas. La iluminación seguía siendo la misma iluminación. Pero la atmósfera era completamente diferente. Era el tipo de atmósfera que se instala en un espacio cuando las personas que lo habitan saben que algo importante está a punto de ocurrir y no saben exactamente qué forma va a tomar. Camila Fuentes estaba en su puesto detrás del mostrador, pero el porte estudiado de siempre había sido reemplazado por algo más tenso,
más contenido. Cuando vio entrar a Ernesto con el traje y el paso de alguien que conoce cada centímetro del espacio que pisa, algo en su expresión hizo un movimiento involuntario que duró apenas un segundo, pero que fue suficiente. Era el reconocimiento tardío de todo lo que había ocurrido el día anterior, comprimido en una fracción de segundo. El colega joven no estaba. Aparentemente había pedido un día personal, información que Ernesto procesó sin comentario, pero con nota mental. Don Felipe estaba en su puesto de siempre. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ernesto, Felipe inclinó la cabeza en ese saludo mínimo y respetuoso que era su manera de comunicar todo lo que las palabras habrían hecho demasiado ruidoso. Ernesto le respondió con una calidez que tampoco necesitó palabras. La reunión comenzó a las 9 en punto en la sala de conferencias del piso 12. Estaban presentes Ernesto, el licenciado Pedraza, la directora de Recursos Humanos Ingrid Solano, el asesor legal Roberto Fuentes, Sebastián Montoya y Camila Fuentes. 2 sillas habían quedado vacías. El colega joven de recepción y el subdirector administrativo, quien había enviado un correo electrónico a las 7 de la mañana informando que se encontraba enfermo. Ernesto notó las sillas vacías y no dijo nada sobre ellas. Ingrid Solano, una mujer de 50 años con 1900, una competencia profesional que Ernesto había respetado durante los 8 años que llevaba en la empresa, abrió la reunión con una precisión clínica que no dejaba espacio para ambigüedades. Presentó los hallazgos preliminares que había podido compilar desde la tarde anterior. Registros de quejas de visitantes archivadas pero nunca escaladas. Correos internos con un lenguaje que describía a ciertos clientes potenciales en términos que no tenían lugar en ningún protocolo de atención profesional. Y una estadística que nadie en la sala esperaba escuchar en voz alta. En los últimos 24 meses, el edificio Torre Norte había rechazado o desalentado activamente a 37 clientes potenciales que posteriormente habían rentado espacios en edificios de la competencia. 37. El análisis financiero preliminar indicaba que esos 37 contratos perdidos representaban una pérdida proyectada de ingresos de aproximadamente $2.300.000 en el periodo de los contratos. No porque los espacios hubieran estado vacíos, sino porque se habían rentado posteriormente a precios más bajos a clientes que Montoya sí consideraba adecuados, pero que habían negociado condiciones menos favorables. El número flotó en el aire de la sala de conferencias como algo con peso físico. Montoya miraba la superficie de la mesa. Camila Fuentes tenía las manos entrelazadas sobre su libreta con una tensión que blanqueaba sus nudillos. «Quiero ser claro sobre algo», dijo Ernesto cuando Ingrid terminó su presentación. «Esta reunión no es un juicio. No estoy aquí para destruir carreras ni para hacer que nadie salga de este edificio sintiéndose humillado». Hizo una pausa deliberada. «Porque humillar a las personas no resuelve nada. Y yo lo sé mejor que nadie». Miró a Montoya directamente. «Lo que sí voy a hacer es tomar las decisiones que corresponden a alguien en mi posición cuando descubre que los valores con que construyó algo han sido reemplazados por otros valores que no reconoce y que no acepta». Montoya levantó la vista de la mesa por primera vez desde que había comenzado la reunión. «Don Ernesto», dijo con una voz que había perdido todo el lustre de la mañana anterior, «yo entiendo la gravedad de la situación, y quiero que sepa que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para corregir». «Sebastián», lo interrumpió Ernesto con una suavidad que no tenía nada de condescendencia, sino todo de claridad. «Hay cosas que se pueden corregir, y hay cosas que no se pueden deshacer. Lo que se puede corregir, lo vamos a corregir. Lo que no se puede deshacer, lo vamos a asumir con responsabilidad». Tomó un sorbo de agua y continuó. «A partir de hoy vamos a implementar un programa completo de revisión de protocolos de atención. Todos los procesos de calificación de clientes van a ser rediseñados por Ingrid y su equipo con criterios objetivos y documentados». Miró a Camila. «Todo el personal de contacto con clientes va a pasar por un proceso de reentrenamiento que no es un castigo sino una inversión, en ustedes y en este edificio». Camila asintió con la cabeza, y en ese asentimiento había algo que no había estado presente en ninguno de sus gestos del día anterior. Una humildad genuina que se parece mucho al comienzo de algo mejor. «En cuanto a la gerencia general», dijo Ernesto, y en la sala nadie respiró durante 2 segundos. «Completos. Vamos a hacer una transición ordenada.
Sebastián va a colaborar con Pedraza durante los próximos 30 días en el traspaso de todas las responsabilidades operativas. Al final de ese periodo, evaluaremos juntos qué rol, si alguno, tiene sentido dentro de la empresa. No dijo despedido. No dijo terminado. Dijo evaluaremos juntos. Y esa diferencia, pequeña en palabras pero enorme en significado, era la diferencia entre un hombre que ejerce el poder para destruir y un hombre que lo ejerce para construir incluso cuando construir es más difícil y más lento y menos satisfactorio en el corto plazo. La reunión terminó 40 minutos después. Las personas fueron saliendo de la sala en grupos pequeños, con esa energía particular de quienes han sido parte de algo, que saben que va a cambiar las cosas de maneras que todavía no pueden anticipar completamente. Ernesto se quedó solo en la sala de conferencias por un momento. Miró por la ventana hacia la ciudad. Desde el piso 12, Monterrey se extendía en todas las direcciones, con esa vitalidad ruidosa y terca que siempre le había gustado. Una ciudad construida por personas que no pedían permiso para existir. Una ciudad que se parecía a él en más de un sentido. Sonó un golpe suave en la puerta. «Adelante», dijo Ernesto. La puerta se abrió y apareció don Felipe, con su uniforme de seguridad perfectamente planchado, y su bigote canoso, y esa dignidad tranquila que llevaba 22 años siendo la misma independientemente de quién estuviera mirando. «Disculpe que moleste, don Ernesto», dijo Felipe desde el umbral, sin entrar completamente, con ese respeto de los hombres buenos que nunca asumen que su presencia es bienvenida hasta que alguien se los confirma. «Pase, Felipe», dijo Ernesto. «Por favor». Felipe entró y cerró la puerta suavemente detrás de él. Los dos hombres se miraron durante un momento en silencio. Afuera, la ciudad seguía con su ruido y su prisa y su indiferencia a los dramas individuales que ocurrían en sus edificios de vidrio. Adentro, en esa sala de conferencias del piso 12, había algo que no necesitaba palabras para ser completamente real. «Gracias», dijo Ernesto simplemente. Felipe negó con la cabeza con esa humildad que no era falsa modestia sino convicción genuina. «Usted habría llegado a esto de todas formas, don Ernesto», dijo. «Solo le ahorré un poco de tiempo». Ernesto lo miró con una expresión que nadie que no lo conociera bien habría sabido interpretar correctamente. Era una expresión que en otro hombre habría tomado la forma de lágrimas. En él tomó la forma de una sonrisa muy pequeña y muy real. «Siéntese un momento, Felipe», dijo. «Necesito hablar con usted de algo más». Don Felipe se sentó en la silla que Ernesto le indicó con ese gesto natural y sin ceremonias que usaba cuando quería que alguien se sintiera en igualdad de condiciones y no frente a un superior. Era un gesto pequeño, pero Felipe lo conocía bien, porque llevaba 22 años observando a ese hombre desde la distancia respetuosa de quien sabe que su trabajo es cuidar un espacio sin interferir en lo que ocurre dentro de él. Y en 22 años había aprendido a leer a Ernesto Cienfuegos, con la misma precisión con que leía el lobby todas las mañanas al llegar, sabiendo exactamente qué estaba en su lugar y qué no. Lo que vio en la expresión de Ernesto en ese momento era algo que no había visto con frecuencia. No era la determinación del hombre de negocios. No era la calma calculada del negociador. Era algo más antiguo y más simple. Era la expresión de alguien que tiene algo pendiente que debió haber atendido hace tiempo y que finalmente ha encontrado el momento de hacerlo. «¿Cuántos años tiene usted, Felipe?», dijo Ernesto. No era una pregunta sino una manera de comenzar una conversación que ya sabía a dónde iba. 61 el mes que viene, respondió Felipe. 22 años en este edificio, dijo Ernesto. 22 años, 3 meses y unos días, confirmó Felipe con la precisión tranquila de alguien que no necesita consultar ningún documento para saber cuánto tiempo ha entregado a algo. Ernesto asintió lentamente. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana con las manos entrelazadas detrás de la espalda, un gesto que sus colaboradores más cercanos reconocían como la postura de alguien que está organizando palabras importantes, antes de pronunciarlas. «Cuando usted me llamó hace 3 días», dijo Ernesto sin voltear hacia Felipe, «la primera cosa que pensé fue que era valiente, no porque lo que me estaba contando fuera difícil de decir, sino porque usted sabía perfectamente que podría haberle costado algo, que había personas en este edificio con más poder formal que usted, que podrían haber interpretado esa llamada como una deslealtad o como una intromisión».
Felipe escuchaba en silencio. Y sin embargo llamó, continuó Ernesto. No porque tuviera algo que ganar, sino porque había personas siendo tratadas injustamente y usted consideró que eso era suficiente razón para arriesgarse. Se volvió hacia Felipe. Eso es exactamente el tipo de carácter que yo busqué siempre cuando construí cada parte de lo que tengo. Y es exactamente el tipo de carácter que con demasiada frecuencia termina en los lugares donde el mundo lo ignora porque no lleva traje y no tiene título universitario y no sabe venderse en una junta de directivos. Felipe lo miraba con esa atención tranquila de siempre, sin interrumpir, sin apresurarse hacia ninguna conclusión. He hablado esta mañana con Ingrid antes de que comenzara la reunión, dijo Ernesto, y quiero proponerle algo, no como un favor, no como una recompensa por la llamada de hace 3 días, sino porque es una decisión de negocio que debí haber tomado hace tiempo, y que no tomé porque no estaba prestando suficiente atención a las personas correctas dentro de mi propia empresa. Se acercó a la mesa y abrió la carpeta que Pedraza había dejado antes de salir de la sala. Extrajo una hoja y la deslizó sobre la superficie hacia Felipe. Estamos creando una nueva posición, dijo, director de experiencia y cultura del edificio. La persona en ese rol va a ser responsable de asegurarse de que cada interacción que ocurra en este edificio, desde la entrada principal hasta el último piso, refleje los valores con que fue construido. Va a supervisar los protocolos de atención, va a ser el primer punto de contacto para cualquier inquietud del personal, y va a reportar directamente a Pedraza con acceso directo a mí cuando sea necesario. Felipe miraba la hoja sin tocarla. El salario está indicado ahí, dijo Ernesto. Es considerablemente diferente al actual. Viene con prestaciones adicionales y con un plan de retiro que reconoce los 22 años anteriores como parte del período de servicio calificado. El silencio que siguió fue largo, no incómodo, sino del tipo de silencio que necesitan las cosas importantes para ser recibidas con la seriedad que merecen. Felipe miró la hoja, miró a Ernesto, volvió a mirar la hoja, y en su rostro ocurrió algo que muy pocas personas habían visto en 22 años de verlo en ese lobby todos los días, con su uniforme planchado y su bigote canoso y su postura tranquila. Algo se movió detrás de sus ojos. No dramáticamente, no con el espectáculo que las películas asocian a los momentos importantes, sino con esa conmoción silenciosa y profunda que tienen las cosas que llegan después de haber esperado mucho tiempo, sin perder la esperanza de que llegaran. Don Ernesto, dijo Felipe con una voz que era casi la misma de siempre, pero tenía algo diferente en el fondo, algo más suave. Yo soy un vigilante. Toda mi vida he sido vigilante. Toda su vida ha sido la persona que más sabe lo que ocurre realmente en los espacios que cuida, respondió Ernesto. Eso no es vigilancia solamente. Eso es liderazgo. Y la diferencia entre usted y muchos de los líderes formales que he tenido en esta empresa es que usted lo ejerce sin necesitar el título para justificarlo. Felipe tomó la hoja con manos que no temblaban, pero que sostenían el papel con una delicadeza que decía más que cualquier palabra disponible. Mi hijo estudia administración de empresas, dijo Felipe en voz baja, como si esa información hubiera estado esperando el momento correcto para salir durante mucho tiempo. Siempre me dice que yo debería haber estudiado algo, que desperdicio mi cabeza en este trabajo. ¿Y qué le dice usted?, preguntó Ernesto. Le digo que la vida enseña lo que la escuela no puede, respondió Felipe. Pero a veces me pregunto si tiene razón. Dígale a su hijo, dijo Ernesto, que el hombre que le da trabajo a su padre esta semana no terminó la preparatoria. Felipe lo miró. Es verdad, dijo Ernesto simplemente. 3er semestre. Tuve que salirme a trabajar. Mi madre estaba sola y éramos 4 hermanos. Se encogió de hombros con la naturalidad de quien ha hecho las paces con su historia hace tanto tiempo que ya no necesita defenderla ni explicarla. Lo que aprendí en esos 3 semestres me sirvió. Lo que aprendí después me sirvió más. Y lo que aprendí de personas como usted, que hacen su trabajo con integridad todos los días, sin que nadie les aplauda, me sirvió más que todo lo demás junto. Felipe asintió con la cabeza una sola vez. Era el asentimiento de un hombre que acaba de recibir algo que no tiene precio y que sabe exactamente lo que vale porque ha vivido suficiente tiempo sin tenerlo. Acepto, dijo. Ernesto extendió la mano. Felipe la tomó.
Y ese apretón de manos entre un hombre con un traje de $3,000 y un hombre con un uniforme de vigilante tenía más peso, más historia y más futuro que cualquier contrato que ambos hubieran firmado en sus vidas. Y esta no será la última vez que alguien subestime a la persona equivocada. Aquí, el orgullo siempre tiene consecuencias, y la verdad siempre encuentra el momento perfecto para salir a la luz. Si quieres más historias donde todo cambia frente a todos, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque en este canal nadie humilla sin pagar el precio. Esa tarde, mientras Ernesto revisaba documentos en su oficina privada del piso 28, el que usaba en sus visitas oficiales y que tenía esa vista panorámica de la ciudad que le recordaba todo lo que había construido y todo lo que todavía quedaba por construir, recibió un mensaje de Montoya, breve, sin adornos, sin las florituras verbales de siempre. Don Ernesto, he estado pensando en lo que pasó ayer y hoy. No tengo excusas. Solo quiero decirle que la manera en que usted manejó todo esto me enseñó algo que no aprendí en ninguna escuela de negocios. Gracias por no haberme destruido cuando tenía todos los motivos para hacerlo. Ernesto leyó el mensaje 2 veces. Luego escribió una respuesta que tardó apenas 30 segundos en redactar porque era completamente honesta, y las cosas completamente honestas no necesitan mucho tiempo. Sebastián, nadie construye nada destruyendo a las personas. Eso lo aprendí cuando tenía menos de lo que usted ha tenido siempre. Úselo bien. Guardó el teléfono y miró la ciudad desde su ventana del piso 28. Afuera, Monterrey continuaba, con su vida ruidosa e indiferente. Los autos, las personas, los edificios, todo moviéndose con esa energía perpetua de una ciudad que no se detiene a preguntar quién eres, sino simplemente qué haces con lo que tienes. Pensó en la camisa de franela que había dejado doblada en el asiento trasero del Mercedes. Pensó en Consuelo, su esposa, que siempre le había dicho que esa camisa era la única prenda que lo hacía verse como él mismo de verdad. Pensó en el puesto de tacos y la salsa verde, que picaba exactamente lo suficiente. Pensó en el banco que lo rechazó a los 30 años y en todos los edificios que existían hoy en día, porque ese banco lo rechazó y él siguió caminando. Pensó en que el mundo comete el mismo error una y otra vez. El error de mirar la superficie y creer que ha visto todo. El error de confundir la apariencia con la realidad, el traje con el hombre, la gorra con el límite de lo que alguien puede ser y hacer y construir. Y pensó que ese error, por costoso que sea para quienes lo cometen, tiene al menos la virtud de dejar siempre una puerta abierta para quienes saben que el valor no se ve, sino que se demuestra, que la dignidad no depende de la opinión de nadie, y que hay ciertos hombres en el mundo que han aprendido a caminar por los lobbies de mármol con botas gastadas y mirar a los ojos a quienes los subestiman con una calma que no es resignación, sino certeza absoluta de lo que son y de lo que valen. Porque esa certeza, construida ladrillo a ladrillo durante décadas de trabajo honesto y silencioso, es el único tipo de riqueza que nadie puede quitarle a un hombre. No el traje, no el edificio, no la tarjeta blanca con letras negras. La certeza. Esa noche, antes de dormir, Ernesto Cienfuegos abrió el cajón inferior de su armario y volvió a doblar la camisa de franela, con el mismo cuidado de siempre. La colocó en su lugar, cerró el cajón, y durmió con la tranquilidad de un hombre que había entrado a su propio edificio como un desconocido y había salido habiendo recordado, una vez más, por qué lo había construido. No para impresionar a nadie, sino para demostrar que era posible.